Ahora hay que tener calma, que el elogio no nos despiste, no nos debilite y seguir. Y dar todo por el club, que es el que ha depositado la confianza en mí y quiero devolvérselo dentro del campo. Y que se está empezando a mover las cosas y estamos muy atentos, sobre todo a posibles jugadores en segunda que puedan salir. En principio, la situación en la que estamos ahora mismo, creo que lo único que podemos hacer es crecer. Y no fue así, pero bueno, esperemos que no vuelva a suceder y poder ir recortando puntos poco a poco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario. ¡Feliz año! Y como siempre, aquí van a estar informados de todo el deporte regional, de la última hora y bueno, de lo que se comenta o de lo que se habla sobre los equipos, ya no solo de la Segunda División B, sino también de baloncesto y de fútbol sala. Además, hoy vamos a arrancar con un plato fuerte. Está con nosotros Miguel Martínez, nada más y nada menos que el vicepresidente del Real Murcia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Pesa el cargo? ¿No pesa? No sé, ¿se acostumbra uno a que le llamen vicepresidente del Real Murcia? Aquí no hay que acostumbrarse a nada, lo que hay que hacer es trabajar, igual que si fuéramos un abonado de grada, que sigo siendo un abonado de grada normal y corriente, y si hay algo que hay que hacer ahora es salir a la calle, trabajar e intentar llegar al 30 de junio con una plantilla que cobre lo que tiene que cobrar, porque ahora más que nunca se lo merece, y unos empleados del Real Murcia que también estén tranquilos. Enseguida hablamos del club, del presente, del futuro, del nuevo Consejo de Administración, pero también le damos las buenas noches a José Otón, que nos acompaña un día más. Muy buenas, José. Buenas noches. Además fue uno de los que estuvo presentes en ese campo del Los Cármenes, del nuevo Los Cármenes, sí, y donde vio ganar al Real Murcia contra todo pronóstico. Donde hizo un ejercicio de valentía y de orgullo, porque el partido de ayer no fue, bueno, una oda al fútbol, al buen fútbol, pero el Real Murcia, desde que le expulsaron a Carlos Álvarez en la primera parte, se sintió herido en su orgullo y fue a por el partido y ganó al Granada B de una forma heroica. Yo creo que es un triunfo que puede cambiar el sino de una temporada. Pues precisamente vamos a empezar por ese partido, por el encuentro que ganaba el conjunto de Aira contra todo pronóstico, no por el conjunto local, sino porque al descanso se marchaban 1-0 por detrás en el marcador y con un hombre menos. Un partido en el que el Real Murcia tenía, y luego lo ha conseguido, la oportunidad de terminar la primera vuelta como el mejor equipo de los 80 que juegan actualmente en los 4 grupos de Segunda División B. Y con afición grana en las gradas, que imagino, Miguel, que eso bueno, pues también habla de que el club, sobre todo en lo social, está muy vivo y ahora más que nunca va a crecer. El club está muy vivo, el club se va a mover mucho más de lo que se ha movido hasta ahora. Que el día de Reyes haya más de 60 o 70 desplazados a Granada a ver al Real Murcia dice mucho de la afición del Real Murcia, y en las sucesivas semanas se van a ver muchos movimientos de lo social muy interesantes. Primera oportunidad clara esta de Carlos Álvarez, que se la regala el defensa o el jugador del Granada B, pero el Guaje que no acierta con la portería. Hay que decir que en la primera parte quizá el Granada fue un poquito mejor que el Real Murcia. El Real Murcia tuvo esa oportunidad de Carlos Álvarez, luego hay un disparo también del jugador asturiano que se va afuera. Ahí lo vemos. La verdad es que bueno, tuvo el partido del Real Murcia relativamente controlado, aunque el Granada B es un equipo que tiene una calidad brutal por la banda, y estamos viendo también incluso un disparo de Chavero que sale mordido, la toca un jugador y el partido estaba controlado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el Granada B empezó a llegar por la banda y estamos viendo también un disparo desde la frontal, un equipo muy físico, el Granada que fue haciéndose un poco a poco con el partido después de los buenos minutos del Real Murcia, y ahí incluso estamos viendo ahí una buena intervención de Fernando, disparo de Brian, comentar que deja el puño y enseguida va a venir el gol del... Volvieron a jugar en el centro de la defensa de Aira, tanto Satrústegui como Russo, sobre Grau, pues que seguía lesionado. Una de las dudas es saber si va a llegar o no va a llegar al próximo encuentro frente al Marbella. Ahora estamos viendo la jugada ya del gol, estamos viendo precisamente el córner. Fernando reconoce su cadena de Fernando y de los pero Fernando también reconoce su error después del partido, porque dice que él pide la pelota, sus compañeros se apartan y Morante aprovecha para un poco de espaldas de escorzo meter la cabeza y... Sí, se le adelanta a Fernando, que se queda con el molde. Pero él la pide, ¿no? Y él reconoce el error, y la verdad es que a partir de ahí, bueno, el equipo quedó unos minutos aturdido, aunque fue a por el empate. Y esta es la expulsión de Carlos Álvarez, que bueno, se puede decir que sí, que no, pero si nos ceñimos al reglamento, al final Carlos Álvarez pelea o le da una patada al jugador de Granada cuando no hay nada de por medio, no hay balón por medio. Para mí es expulsión. Es un error de Carlos Álvarez, claro. El balón lo tiene el portero ya y ahí le mete la patada. Peca de ingenuo a Carlos Álvarez, que no tiene la necesidad de hacer eso. Lo que pasa que ahí venía
digamos que habían estado toda la primera parte dándose cera a los dos y al final... peleado con los defensas del Granada, es un jugador que no rehuye para nada el choque, el encontronazo, que se deja la vida en cada balón y bueno, pues ahí le falló un poco el exceso de revoluciones. Pero le favorece la expulsión, le favorece al Murcia. Nos íbamos al descanso 0-1. Miguel, ¿será optimista para la segunda parte? Para nada, o sea, yo ya con un empate creo que nos dábamos todos por satisfechos y al final sacar la victoria era, como se ha dicho en muchos sitios, algo heroico. Tiene incluso el Granada Granada B tiene varias oportunidades para ponerse con 2-0. Hubiera sido muy rápido, Fernando, muy atento. Hubiera sido la sentencia definitiva. Sobre todo vamos a ver ahora después una ocasión de Denilson que se queda solo delante de Fernando y la tira y no la mete, ¿no? Al final eso es clave, pero el Real Murcia, destacaron todos los compañeros de la prensa de Granada que fue valiente, ¿no? En la segunda parte en ningún momento rehusó ir por el partido, fue con 10 en todo momento a buscar el empate y la verdad es que, bueno, ahí estamos viendo una gran jugada también que está fuera de juego, fue anulada por fuera de juego del Granada, una gran triangulación y el Murcia que empezó a tener sus oportunidades, ¿no? Y a llegar, Azcorra empezó a crecer en la segunda parte también, que en la primera no había estado, ahí vemos un remate provocado un poco por el juego más directo que buscó el Real Murcia, más balón en largo a Azcorra y una segunda jugada bien con Germán. Ahí estamos viendo la jugada que te comento, hay una Nico, entra por la banda, jugador rapidísimo y fíjate de Nilsson, lo falla solo el delante gol de Fernando. Que falla, si falla eso Carlos Álvarez o Azcorra le estamos dando cogotazos todavía, ¿no? Y empiezan los cambios, ese cambio fue fundamental. Cambio importantísimo. Se retira Rafa Vicente, que había repetido titularidad también, era una de las dudas, y ahí estamos viendo ya un disparo de Armando que se va ligeramente desviado, aunque la toca el portero del Granada. Un buen disparo desde media distancia de Armando. Y el Real Murcia, pues bueno, con cambio ofensivo, ahí se retira Germán y entra Isi. Al final, la cantera al rescate, José, Isi y Arturo. Pues fueron jugadores fundamentales, pues no, sobre todo porque le dieron serio. mucha velocidad arriba al Real Murcia, ¿no? Y bueno, aunque vemos acercamientos del Granada B, que es un equipo muy ofensivo, el Real Murcia no dejó llegar en ningún momento. Eso también hace murcianismo, ¿verdad, Miguel? Ver a canteranos, a ver a murcianos. Estamos viendo el gol del empate. Y Chavero, que no es murciano, pero bueno, ese gol sí que centra Isi, de hecho, la peina Azcorra. Ver a gente de la tierra y ver cómo el equipo se viene arriba con uno menos, ver que al final los cambios fueron valientes totalmente, iban buscando el empate y luego, fíjate, nos llevamos la victoria. Yo creo que fue un partido de los que, como habéis dicho, pueden marcar la temporada. Sí. Fundamental el cambio de posición de Chavero, porque con la expulsión de Carlos Álvarez, Chavero pasó al centro. Esa jugada, él es un llegador, que al final llega de segunda línea, está atento a la jugada y se aprovecha, ¿no? Ya estamos viendo el error infantil de los dos centrales. Que imagino que a Campos, hay que recordar que el entrenador de Granada es el técnico de Mazarrón, murciano, José Miguel Campos, ex de la Olla, pero es que le regala literalmente la pelota a Arturo para decirle, hay que meterla, toma y empújala. Hay que meterla porque fíjate dónde fallan los dos centrales del Granada. Sí, pero Arturo tiene mucha calidad y no se le los metros que tiene que... Fíjate los metros que tiene que recorrer del campo prácticamente. Los metros que tiene que recorrer el jugador, ¿no? Y bueno, no se acobarda, lo hace muy bien, piensa, se cruza y vence al portero con el cuerpo antes de rematar. Tuvo una ocasión parecida contra el Recreativo Huelva que le podía haber dado la victoria al Real Murcia y la falló. Pero Arturo es un jugador súper rentable porque lleva 3 goles, pero es que lleva 3 goles en muy pocos minutos de juego. Hablando a posteriori, seguro que esta victoria y ese gol vale un poquito más que si el Real Murcia le hubiese ganado el Recreativo en ese partido que luego terminó en... Esta victoria es completamente... Por eso esto vale más que 3 puntos a nivel anímico, a nivel moral, a nivel de clasificación. Vale muchísimo el triunfo de los de Aira. El abrazo de los jugadores cuando acaba el partido, cómo se van con los aficionados a celebrarlo. Al final es victoria con un sabor increíble. Bueno, pues hablaba Aira de ese refuerzo, de esa victoria, lo que ha supuesto para la plantilla grana. Es un refuerzo importante. Ganar hoy aquí ante un grandísimo equipo que no tengo ninguna duda de que va a estar peleando hasta el final por meterse entre los 4 primeros. Ganar de la forma que lo hemos hecho, con un hombre menos. Bueno, yo creo que son todo conclusiones positivas y refuerzos positivos si los entendemos bien, como digo. Ahora hay que tener calma, que el elogio no nos despiste, no nos debilite y seguir. Venimos haciéndolo así desde que empezó la temporada y el domingo tenemos otro partido importante. Bueno, pues ya estaba pensando Aira en el próximo partido frente al Marbella, pero el propio entrenador lo decía, Miguel, quizás ahora lo más importante es que el elogio no te haga levantar los pies del suelo y bueno, que el equipo no peque de exceso de confianza, algo que no ha hecho durante toda la temporada y que ahora tampoco debería de repetir. Yo creo que no van a pecar de confianza para nada porque están demostrando que a pesar de que van sumando continuamente puntos no se les ve trabajando igual.
se les ve cada vez más seguros, no se les ve despistados bajo ningún concepto, y la verdad que yo creo que ahí no va a haber mayor problema. Tienen que seguir en esta línea y que no les afecte lo que está fuera de lo deportivo. Lo mejor es que es un equipo comprometido, creo yo. Yo creo que lo mejor es que es un equipo en el que no hay grandes egos en el vestuario, o sea, no hay ego en el vestuario, incluso gente muy experta como Azcorra, como Carlos Álvarez, como Fran Moreno, son gente que se ha integrado muy bien con el resto de compañeros. Yo creo que al final hay feeling, ¿no? Lo que se dice feeling, ¿no? Y creo que son gente que sabe lo que se está jugando el Real Murcia y lo que tienen que hacer, ¿no? Independientemente que consigan el ascenso, ¿no? Es un Yo equipo... hablaba con Armando ayer, después del partido, y el subidón que tiene, ya no solo por lo de ayer, que evidentemente fue tremendo, pero ellos se ven fuertes y se ven con muchas posibilidades de sacar esto adelante. Es que primera vuelta, hay que decirlo, mejor primera vuelta del Real Murcia en segunda vez de su historia, ¿eh? Segunda vez, para empezar. Mejor primera vuelta que el Murcia de Iñaki Alonso, que consiguió 41 puntos en la temporada 2010-2011, que acaba subiendo con un récord de puntuación en la liga regular de 82 puntos. Ojo, estamos hablando que es el mejor equipo de los 80 de la segunda división B. Y estamos hablando de un equipo que está a 4 puntos del segundo y que esta próxima jornada hemos dicho que hay un enfrentamiento UCAN-Sevilla, segundo contra tercero. Si esos dos equipos empatan, si el UCAN y el Sevilla empatan, el Murcia ganando se puede ir a una instancia de 6 puntos, que serían 2 partidos más el golaveraje con el UCAN. Y estamos hablando que es un momento muy caliente de la temporada, que al Murcia le va a venir un bajón, obviamente como a todos los equipos les viene, pero que la distancia no es cualquier cosa, le saca 13 puntos al quinto clasificado. Bueno, yo lo del bajón, ojalá que no venga, pero si viene quizá con el mayor colchón posible de puntos, que como bien dices tú, si tiene que venir, al final si siguen sumando puntos y la distancia cada vez es mayor, ese pequeño bajón que pueda venir, el colchón que tiene sea suficiente para mantener la primera posición. Y cuando miramos atrás, Miguel, ¿qué piensas? Cuando empezaba la temporada y todas las críticas que recibía el equipo, las críticas que recibía el propio Aira, al que se le pitaba en Nueva Condomina, al que bueno, pues se le recriminaba cualquier decisión que tomaba, y ahora tiene al equipo, bueno, pues el líder y, como ha dicho José, con la primera mejor vuelta de su historia en Segunda División B. Pues fíjate lo que son las cosas. Yo era de los que no veía a Aira como entrenador del Murcia el resto de la temporada, porque las cosas empezaron como empezaron, y ahora yo creo que hay que quitarse el sombrero y todo lo que haga falta delante de este hombre y de esta plantilla, porque yo creo que mejor es imposible hacerlo. Tú atas los datos y los números hablan por sí solos. Ya no solo son los números, es que es la actitud del equipo, y ves que hay una unión, que hay piña, que se lo están creyendo y que se lo crean. Es muy importante para que siga esa racha enormemente positiva que tenemos. Sí, qué tranquilidad, no tener un vestuario donde no hay sutiles, por decirlo de alguna forma. Al final, en una situación difícil como la de ahora, en la que la plantilla acumula 2 meses sin cobrar y tal, al final si hubiera malas personas dentro, eso haría que la situación fuera peor todavía, ¿no? Y el hecho de que el vestuario sea muy... Yo no sé si el entrenador lo ha elegido así o no, se ha elegido el perfil de... Bueno, me imagino que seguro primero que hay muchos jugadores murcianos que a la hora de hacer la plantilla tiene en cuenta tanto el nivel futbolístico como el nivel humano, como la personalidad de cada jugador, porque lo que tú has comentado, una manzana podrida en un cesto, ya sabemos lo que pasa, pues un jugador con mala idea o que no sea muy partidario del grupo y de buscar o luchar por una misma meta o un mismo interés, te revienta un vestuario. Por eso yo creo que ahí no hay, como dices tú, sutiles que puedan reventarte el vestuario. Hay una plantilla muy equilibrada, tanto en todos los sentidos, sobre todo psicológicamente, y que son una piña. Es que al final lo hemos dicho siempre, muchas veces, más allá de la calidad de los jugadores de una plantilla, si consiguen ser equipo y consiguen ser piña, son capaces de sacar lo que era impensable que sacaran adelante. Lo deportivo va muy bien, excelente la temporada que está haciendo el conjunto de Aira, pero ¿cómo va lo institucional? Miguel, hace unos días se conocía el nuevo consejo. Primero desembarco, recién. El nuevo consejo, por eso digo, el nuevo consejo con Martínez Abarca como presidente, Miguel Martínez como vicepresidente, con unos consejeros donde sigue Víctor Alonso, donde tienen también en presencia la Asociación de Accionistas Minoritarios. ¿Cómo ha sido todas esas, no sé si negociaciones, un poco cómo ha desembocado en esto? Aquí no hay ningún tipo de negociación, aquí hay una situación que es que una vez que deja el Consejo Santiago del Río, Lavalle y Juan Antonio Samper padre, Juan Antonio Samper hijo y Gonzalo Samper, se produce un bloqueo, porque se quedan 3 consejeros solo en un consejo de administración que según los estatutos tiene que tener como mínimo 5 consejeros, por lo cual el consejo queda bloqueado. Al quedar bloqueado... 3, no, se quedan 2, Guillermo y Cotorruelo. Bueno, entendiendo que la entrada de Víctor Alonso será prácticamente por hecha. Vale. Pero bueno... Es que no era consejero Víctor Alonso. Exactamente. Se quedan 2, con Víctor Alonso dado por hecho que entraban 3,
pero 3 son insuficientes para desbloquear un consejo, y si el consejo se bloquea, el día a día del Real Murcia no es posible. No se pueden tomar decisiones de pago, no se puede tomar decisiones de ningún tipo, por lo cual, prioridad, desbloquear el consejo, eso era fundamental. Pregunta, Juan Antonio Samper y el hijo Juan Antonio y el hijo Jesús, ¿en algún momento pensaron en quedarse o automáticamente una vez que fallece Jesús Samper deciden que se van seguros? Una vez que fallece Jesús Samper, ellos entienden que su tiempo en Murcia ha terminado, que no tienen que aportar mucho, en el sentido de que no son capaces de, o no pueden acercarse a las empresas, a las instituciones. ¿Y ellos dinero no tienen para poner? Yo no lo sé, yo no tengo ni idea si tienen o dejan de tener, no conozco sus cuentas. Sé lo que tiene el Real Murcia, que es prácticamente nada, lo de los demás no lo sé. Pero el Consejo había que desbloquearlo, y se nos plantea la posibilidad de que entre la Asociación de Accionistas y la Federación de Peñas para un desbloqueo del Consejo de aquí a final de temporada. Evidentemente tienes que decir que sí. El Real Murcia corría riesgo de en 2-3 semanas tener que pedir la liquidación. 2-3 semanas. Con ese consejo bloqueado. Porque no están aprobadas las cuentas del año pasado, porque en las cuentas del año pasado hay un desequilibrio patrimonial que hay que ajustar, en fin, por varias circunstancias. Son muchos los motivos que llevaban a que el Real Murcia tenía que ir a liquidación en menos de un mes seguramente, por lo cual la responsabilidad de cada uno es la que tiene que ser, y si tienes la opción de desbloquear ese consejo y de que no se liquide el club en pocas semanas, tienes que decir que sí, y a eso le sumas que creo que podemos hacer una labor muy importante en la captación de fondos, en aumentar los ingresos del Real Murcia para garantizar por lo menos la tranquilidad de unos muchachos que se lo merecen. Esa es la siguiente pregunta: ¿qué serie de medidas va a poner el club o va a poner este nuevo consejo de manera inmediata en marcha, más allá de la campaña de abonos para la segunda vuelta, que ha sido notable el descuento o el descenso de precios? La campaña de abonos era necesaria, hay que reactivarla todavía un poco más. Se han bajado los precios de una manera muy importante, que era lo que demandaba la gente. Ahora mismo, entre la ilusión por un nuevo tiempo, una bajada de precios, un equipo líder, se están dando todos los alicientes necesarios para que la gente que no decidió abonarse a principio de temporada, o que no se abonó incluso la temporada pasada o la anterior, ahora dé un paso adelante y se saque ese abono. Pero aparte de eso hay que poner muchísimas iniciativas en marcha. Hay que reestructurar la parcela comercial en cuanto a poder salir a la calle a vender todos los soportes publicitarios del Real Murcia de otra manera. Hay que generar eventos, se van a generar eventos en la ciudad de Murcia para captar ingresos para el Real Murcia. ¿Hablamos de conciertos? Hablamos de todo lo que se nos pase por la cabeza, que os puedo adelantar que todo lo que deje un euro en las arcas del todo Murcia. Lo que deje un euro. Lo que pasa es que no se puede adelantar lo que todavía no está aprobado. Este sábado, en el Consejo de Administración que se celebrará, se van a aprobar muchísimas medidas de carácter social y de carácter comercial, y nosotros confiamos en que podemos conseguirlo. Con la ayuda de los murcianistas, de las empresas, de las instituciones, seguro que al final una empresa, o sea, no hay excusa posible. El que no es abonado, o sea, el que ha abonado, todavía se puede comprar algo de merchandising del Real Murcia, puede traer un abonado, puede ir al campo a animar, obviamente. El que no sea abonado se puede abonar, pero todo tipo de empresa puede haber publicidad estática en el campo, puede invertir en otro tipo de publicidad en la web. Hay muchísimos soportes publicitarios. Empresas que compren un palco en Nueva Condomina de aquí a final de temporada, es que no va a haber en Murcia. Las va a haber seguro, y se va a trabajar mucho el tema de los palcos también. Decía, ahora mismo el Murcia... Hay recinto para hacer comuniones, recinto para... El Real Murcia vuelve a la calle, y ahora no podemos esperar a que la gente venga a la oficina, a llamarnos a la puerta, a decir, mire usted, quiero colocar 100 euros en lo que sea. No, ahora va a ser el Real Murcia el que llame a la puerta, tanto de los murcianistas como de las empresas, como de las instituciones, para decir, señores, tenemos un problema, ahora somos los murcianos los que podemos resolver este problema, y los que nos podemos quedar el Real Murcia, los propios murcianos, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, que seguro que lo podemos conseguir. Una ciudad como Murcia no puede dejar pasar esta oportunidad. Miguel, se ha hablado siempre de ese un poco, no sé si presa o tapa que hacía Jesús Samper a la hora de conectar el club con los murcianos. Por desgracia, falta la figura de Jesús Samper. ¿Se ha notado o habéis notado que ahora los murcianos están más accesibles o llaman más o os abren la puerta? Pues fíjate, Jesús Samper no era seguramente el principal problema, porque era un hombre que cuando le planteaba ciertas opciones de carácter social o comercial siempre las veía con muy buenos ojos, pero luego
se tiraban para atrás por otras personas o por decisiones de los consejos que no vienen a cuento. Pero una vez que lamentablemente ya no está el presidente de la Murcia, Jesús Samper, es cierto que te miran con otra, o te abren la puerta de otra manera. Es decir, hay mucha gente que te dice, ahora sí te voy a echar un cable, ahora sí quiero intentar ayudar al Real Murcia, ahora que hay otra gente o que el Real Murcia puede acabar siendo de los murcianos, voy a intentar echarte un cable o te lo voy a echar. Se nota otra alegría, la verdad que sí. ¿Qué dinero hace falta a día de hoy para acabar la temporada? Pues para acabar la temporada entre 1 millón y 1.200.000 euros. Esa es la cifra. 1.200.000 euros y en la caja hay... Muy poco. En la caja hay muy poco. Hay que recordar que ya no hay ingresos prácticamente de ningún tipo. Los abonos son los que son y ese dinero se utilizó para pagar las nóminas inicialmente. Ahora hay muy poco dinero y la necesidad, la obligación de conseguir ese 1.200.000, que es muy difícil, que es mucho dinero. Pero al final hablamos de una ciudad que en su momento hizo que el Real Murcia tuviera que cerrar las puertas porque no cabían más abonados en Nueva Condomina. Es decir, llegamos a tener 25.000 abonados. No hace tanto de aquello. Hace muy poco. Si esos 25.000 ahora decidieran poner un poquito de su parte, el Real Murcia se salva sin ningún problema. Al final hay mucha gente que tiene el salto. Este es un examen para el murcianismo. Al final ya de boquilla no hace falta que digamos nada. La gente que quiera ayudar, que vaya, se abone. Obviamente... Aunque no hay que olvidar nunca, y perdona, Otón, que te interrumpa, que la ruina que se ha heredado es monumental. Es decir, si el Real Murcia no consigue salvarse, no va a ser por culpa de los murcianos, eso está claro. Ahora, son los murcianos los que tienen la obligación, o tienen en este caso, pueden tener la oportunidad de decir, yo formé parte de la salvación del Real Murcia. Si podemos jugar este juego, de decir, ¿ha pasado que clubes como el Real Murcia, igual de hundidos que el Real Murcia, han salido? Claro que ha pasado. O sea, sí. En Oviedo ha pasado. En Oviedo la gente se tiró a la calle, compró acciones, no dejó al ayuntamiento que creara un nuevo Oviedo para que no le quitara el sitio al Oviedo de toda la vida. La gente se rebeló hasta que provocaron que un tío con más millones del mundo llegara a Oviedo y dijera que yo quiero también participar de la historia, ¿no? La pregunta, 3 sitios libres en el Consejo de Administración, ¿para quién lo reserváis? Lo digo porque... Evidentemente para el primero que llegue con una cantidad de dinero lo suficientemente importante como para garantizar que el Real Murcia siga vivo. Ahora mismo, alguien que diga tengo 200.000 euros, sí puede ocupar un puesto en el Consejo, por supuesto que sí, faltaría más, pero primero hay que poner esos 200.000 euros. No vale otra fórmula, pero no se buscan esos pequeños, no se busca adjudicar una silla del Consejo, se busca un hombre que diga, una persona, una empresa, que diga, mire usted, tengo 3 millones de euros, quiero ser el salvador o uno de los salvadores del Real Murcia, y se le pondrá la alfombra roja sin ningún problema. Ahí en el grupo de Tornel, que no quiso entrar al Consejo, que le ofreciste entrar al Consejo pero no quiso entrar, hay gente como Francisco Moreno, como Ángel García Lidón, hay gente importante que maneja el tejido empresarial murciano. ¿Hay posibilidad de que esta gente pueda entrar en un momento determinado? Faltaría más. Yo el otro día hablaba con Tornel y se lo decíamos muy claro. Francisco, en el momento en el que se aporten las cantidades que decís que podéis manejar, no hay problema en que esa gente entre en el Consejo, pero eso no es el problema. El problema es que Francisco Tornel quiere asumir el poder del Real Murcia, la capacidad de decidir en el club, y esa capacidad de decidir ahora mismo no es posible porque no sabemos quién es el máximo accionista del Real Murcia. Hasta que no se abra el testamento no se sabe quién es el dueño, y si no sabemos quién es el dueño no podemos comprar a nadie. ¿Hay un compromiso, aunque sea verbal, de los Samper, de que en el momento que se pueda manejar? Hay un compromiso por parte de los hijos de Samper en el que si ellos son los herederos del accionariado del Real Murcia, el 88%, lo van a poner a disposición de quien el Consejo de Administración decida que se ponga. Con lo cual, en ese momento ya se podrá hacer una junta de accionistas en el cual y convocar una ampliación de capital sin ningún problema, a la cual puede acudir quien quiera, y quien suscriba las acciones necesarias podrá hacerse presidente o poner su Consejo de Administración. ¿Ese sí será el momento en el que el Murcia va a cambiar de dueño? ¿En el momento que podáis hacer una junta accionista y la puede serlo y debe de serlo? Debe de serlo si hay un grupo o una persona o quien sea que aporte la cantidad necesaria para comprar las acciones que le conviertan en presidente y dueño del Real Murcia. Pero también es cierto que lo que se va a intentar es que sean muchos los murcianos que compren acciones para que el Real Murcia no tenga un único dueño con un 80 y tantos % de las acciones. Sería un mal menor, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto el caso en los últimos días del Mallorca, que ha llegado un tipo americano, se ha gastado 20 millones de euros en ampliación de capital, ha comprado 20 millones de euros en acciones y ha asumido 30 millones o 40 millones de deuda. Pero al final, me refiero, estamos hablando que pasan esas cosas, sí, ¿no? pero eso suele pasar, pero yo creo que no es que la gente dice, no, aquí no va a venir nadie por el Pero club. José, yo creo que no es la mejor solución, porque de todos esos supuestos magnates árabes o como quiera, o jeques, mira cuántos han salido bien.
No, ¿sabes cuál es la solución? Muy poco, por no decir ninguno. La solución es que los murcianos compremos acciones de Carlos la Slim de Oviedo tiene un paquete importante de acciones, pero tiene el 30%. Ojo, Claro. el otro 70% lo tiene la sociedad Y Oviedo. demás pasó Y por eso el es lo mejor que Alavés, le por puede el pasar. Racing, Málaga también conocen de qué va el tema Sí, de sí, los pero jeques. puede- A ver cómo termina pero ojo, por eso el la puede haber tema de situaciones en Valencia. las que venga prioridad- un tío que compre el 90% o que solo tenga el 30%. A ver, la prioridad es salvar al Real Murcia, evidentemente. O sea, hay un señor que se hace con el 88% porque pone un pastizal, pues se quedará con el 88%. Pero lo que se va a intentar en esta nueva etapa es que sean los murcianos los dueños de un porcentaje importantísimo de las acciones del Real Murcia. ¿Qué capacidad de tomar decisiones a día de hoy tiene esta Junta? Todas menos la venta del propio club. Bueno, fichaje no se puede fichar por el bloqueo de los derechos. Evidentemente, todas menos la venta del club e inversiones que no se pueden acometer. ¿Renovación de futbolistas? Sin ningún problema. El Consejo de Administración está totalmente capacitado para tomar cualquier decisión que no sea la venta del Real Murcia, porque hay un bloqueo en el tema jurídico por el tema de Si la muerte de Jesús. Si lo quieren pagar, también podrán pagarlo. Y, ¿cómo, O sea, perdona? Hombre, claro, el señor cuenta 150.000 euros, se Y lo da a pagan- Betis de y pagan, Valladolid. que también se tienen liberan potestad los para pagarlo, derechos claro. Siempre, federativos. claro, faltaría más. Otra cosa es que haya cosas más pero importantes que hacer seguramente ahora mismo no hay planteamientos de ese tipo porque no hay un euro, como aquel que dice. Prioridad, salvar al Murcia, garantizar que de aquí al 30 de junio todos cobren y que el protagonismo lo tomen los murcianos. ¿Y perdona, José, qué le dirías, Miguel, a esa parte de la afición o parte de los aficionados del Real Murcia que piensan que al final lo que hay ahora es un parche y sigue existiendo el mismo problema? Yo creo que se está demostrando, las cosas se demuestran, no hay que decirlas, hay que Movimientos, demostrarlas. Nunca en la historia de la era Samper se ha producido una bajada de precios tan importante de una segunda vuelta como ahora. Es un primer paso y como ese paso se van a dar muchos en las siguientes semanas, por lo cual no vale que yo diga que no es lo mismo, no es más de lo mismo. Se va a ir demostrando que realmente no es lo mismo y nada tiene que ver esta etapa nueva con la etapa anterior que ya se ha terminado. ¿Hasta qué punto tienen un papel importante los políticos de la ciudad? Porque sabemos que, por ejemplo, Tornel se reunió con Pedro Antonio Sánchez, vosotros con el alcalde y con Coello habéis reunido. O sea, ¿qué pueden hacer los políticos una vez que también son parte responsable de lo que ha pasado hasta ahora? Los políticos en campaña preelectoral nos buscaron a todos para echarse una foto con la Federación de Peñas y con todo el mundo. Ahora nosotros que estamos llamando a las puertas de los políticos, que nos las están abriendo de muy buen agrado, van a tener un papel muy importante y seguramente dentro de no muy poco se puedan conocer noticias en ese sentido de que se van a involucrar de una manera muy activa en la salvación del club. Supongo que los quería en el palco, ¿no? El domingo. Por supuesto, tienes que estar en el palco y me consta que este partido va a haber gente... Coello va a del ir, palco. creo. Coello va, ¿no? No sé si irá Coello o irá el alcalde, pero seguro uno de los dos va. Imagino que también a partir de ahora ya habrá representación del Real Murcia en todos sus desplazamientos, algo de lo que también se carecía anteriormente. En todos los desplazamientos del Real Murcia habrá un consejero del Real Murcia porque tiene que haberlo, o sea, es decir, tiene que haber representación institucional y tiene que notarse que esto está cambiando en positivo. De todas maneras, se sobreentiende también que a lo mejor puede costar un poquito, ¿no? El cambio, ¿no? La gente está... La primera semana de la noticia de los cambios de los consejeros, la gente está todavía asimilando que no está Samper y que los que están aquí son murcianos y que el club está cambiando de verdad, ¿no? Al final, esos típicos, bueno, pues... Críticos, aficionados. Lo que siempre pasa alrededor del Murcia, ¿no? Que siempre se establece que el Murcia tiene los abonos caros, los imponderables, ¿no? Que siempre tiene los abonos caros, de que Samper siempre hace lo que le da gana, que todo eso tiene que desaparecer, que a lo mejor no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Que puede tardar un tiempo, ¿no? Todo tiene un proceso, pero la toma de decisiones de lo social no tiene plazo, o sea, perdón, no se puede aplazar. Eso es inminente e inmediato. Por eso te digo que se tomó ya el primer día de la constitución del nuevo Consejo la decisión de rebajar los abonos. Este sábado que hay Consejo seguro que se van a aprobar otras modificaciones de muchísimas cosas que repercuten a lo social, a lo comercial, a lo institucional y que van a hacer que veáis los medios y a través de vosotros que vea la gente que el Real Murcia de ahora no se va a parecer prácticamente en nada al que dejamos en los últimos días. Para poner el punto y final, ¿cuándo tenéis previsto que haya nuevo presidente al 100% del Real Murcia? ¿Cuándo se prevé que se abra el testamento? No sé si hay una fecha. Bueno, presidente que no. se sepa. Presidente Bueno, no, dueño. propietario, perdón. Propietario del Presidente, propietario, tenemos a Martínez perdón. Abarca y eso no se puede saber. Es decir, una Hay vez que unos se abre el testamento, los propios herederos son los que se toman su tiempo para analizar lo que se ha dejado en el testamento y decidir si cogen la herencia o no. Y a partir de ahí puede meterse otro follón judicial. Que sería judicial. importante, bueno, pues conocer al nuevo propietario, sobre todo antes de que termine la temporada o de cara a la temporada, No estoy de acuerdo que contigo. viene. Lo importante es llegar al 30 de junio con tranquilidad económica y con el equipo líder. A partir de ahí y en segunda división ya veremos quién ponemos de presidente o quién se queda con el club.
Bueno, pues José, si no tienes ninguna más. No, nada más que hay cosas importantes que hacer, la ampliación de capital, el acuerdo con los acreedores ordinarios, por cierto, que eso también tiene su plazo, que es septiembre de 2016, creo. Sí. O sea, me refiero a hacer un nuevo convenio de acreedores, que hay relativamente urgencia. O sea, que me refiero Hay un principio de acuerdo que no planteaba quita, evidentemente hay que intentar hacer una quita. Como han hecho todos los clubes de fútbol del fútbol español. Por la viabilidad de San Pedro Murcia, no quisiera, eso es así. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias y mucha suerte. Y, bueno, pues a sumar, a arrimar el hombro, Muchas gracias ya que el a Murcia vosotros. sigue adelante. Gracias a vosotros y espero que entre la gente de la prensa y el murcianismo en general saquemos esto adelante. José, gracias, no, si tú sigues la segunda parte, Claro, ¿no? No te vas, no te mueves. Vamos a hablar de Lucan, del de la baloncesto, olla, de del fútbol muchas sala, cosas. de lo que tú quieras. Bueno, pues pausa y enseguida volvemos con más deporte aquí en Popular Deportivo. Continuamos después de analizar con Miguel Martínez, con el vicepresidente del Real Murcia, bueno, pues el presente y sobre todo el futuro de la entidad grana, que en lo deportivo, insistimos una vez más, va a pedir de boca. Sin embargo, bueno, pues en los despachos hay bastantes más incógnitas que tendrán que ir resolviéndose durante los próximos días. Pero también hay que repasar el resto de la actualidad del día. Seguimos con José Otón. José, y vamos a empezar por la presentación esta mañana del nuevo jugador de la Universidad Católica, de Josan, el futbolista valenciano que llega procedente del Alcorcón y que era presentado esta mañana en el estadio, en la Condomina, junto con Pablo Rosique, con el director de deportes de la Universidad Católica, y también Pedro Reverte, el director deportivo de la Universidad Católica. Además, también han aprovechado para presentar la campaña de abonos para la segunda vuelta con precios muy económicos: 40 euros el abono más caro y 10 el abono más barato, el abono infantil hasta los 15 años. Pero bueno, lo importante, nuevo fichaje, sí. Extremo puro, ex de La Hoya, ya sabe lo que es ascender a segunda división con el Huesca, y bueno, ya ha cedido por el Alcorcón, con una opción en caso de que suba el equipo. La temporada que viene seguiría también vistiendo la camiseta universitaria. Bueno, más que una presentación de un jugador, es la escenificación de que Lucan quiere subir a segunda división. Obviamente, si el Lucan se conformara con lo que está haciendo, con jugar el playoff simplemente y bueno, jugársela en una eliminatoria o en 3 eliminatorias, obviamente no habría fichado a nadie, ¿no? Lo que ha hecho el Lucan es demostrar que quiere subir como primero. Ha fichado a un jugador que sabe lo que es subir como primero, que conoce el fútbol de la segunda división B, conoce el grupo, no necesita una preparación previa. Hay que recordar que estuvo hace 2 temporadas sí. en La Hoya Lorca, equipo con el que también jugó el playoff, se quedó en la penúltima. Sobre todo jugó una gran primera vuelta, en la segunda vuelta no estuvo tan fino, pero hizo al equipo de campo en aquel entonces un equipo muy peligroso, ¿no? Muy vertiginoso por la banda. Y luego en el Huesca empezó no jugando el año pasado con TVNet, pero acabó la temporada siendo titular indiscutible, jugando muchos partidos, y ahí lo fichó el Alcorcón, que era un equipo de segunda. Lo que pasa es que este año en el Alcorcón hay muchos jugadores de arriba de ataque y ha tenido que salir buscando bueno, una cesión hasta finales de temporada, que efectivamente acabará si el equipo de Lucan no sube, pero si sube se quedará un año más en Murcia. Para el que no lo conozca, es un extremo puro, de los que coge la vertical, llega a línea de fondo y suele poner muy buenos centros. Pallarés, precisamente, el delantero con el que ahora comparte vestuario, ya se aprovechó de sus buenos centros cuando estaban en La Hoya. Un jugador o un perfil de jugador que Lucan quizás tenía con Carlos Rodríguez, del que ahora hablaremos, porque es la baja que la ficha que va a dar de baja el club para inscribir o para haber inscrito a Josan, pero era un perfil de jugador que no tenía Salmerón. No, sobre todo no lo tenía funcionando, porque Nono y Bello no son ese tipo de extremos, son otro tipo de extremos muy diferentes, son extremos que tienden a ir hacia el centro. Suele jugar la pierna cambiada para ir para adentro. Y Josan es el típico extremo que suele abrirse, ¿no? Y salir mucho pegado a la línea de banda, jugar con una velocidad terrible, un jugador que al contragolpe te puede dar mucho. Yo la verdad es que recuerdo muchos partidos del Josan de la primera vuelta de La Hoya, la verdad es que era un jugador muy vertical. De hecho, el que lo fichó en aquel momento fue el Granada, ¿no? De Quique Pina, el que se fijó en él, y el que lo fichó era un jugador que tenía mucha progresión, pero bueno, no siempre todos los jugadores tienen sitio en segunda división y se tienen que buscar la vida en segunda vez. Bueno, pues Josan, contento, feliz de esta nueva etapa que comienza en la Universidad Católica, y se mostraba sobre todo muy agradecido tanto al presidente como a Pedro Reverte y como al míster Salmerón, bueno, pues de la confianza depositada en él, confianza que espera devolverles sobre el terreno de juego. Agradecer al club, a
a Pedro, al presidente que ha tenido la confianza de traerme aquí. La verdad que estoy muy ilusionado, el proyecto que se está haciendo aquí es muy bueno y la verdad que estoy muy contento. Vamos a ver si entre todos logramos estar lo más arriba posible y si se puede conseguir el ascenso, pues mucho mejor. Y nada, simplemente voy a aportar mi juego y aparte de mi juego, mi esfuerzo, mi sacrificio, mi lucha y dar todo por el club, que es el que ha depositado la confianza en mí y quiero devolvérselo dentro del campo. Insistimos en que llega cedido hasta final de temporada, de momento, por el Alcorcón. Y bueno, también es una incógnita saber cómo llega físicamente. No ha tenido lesiones, ha estado entrenando con normalidad, a un buen ritmo. A lo mejor lo que le falta seguramente sea el ritmo de competición. Sí, seguramente no va a empezar de titular el partido el próximo domingo contra el Sevilla. No sabemos si viajará o no, pero será un jugador que irá entrando poco a poco, ¿no? Es decir, hay que recordar que está Bello y está Nono por delante de él, también está Isi Ross. Isi Ross, que está jugando tendido en banda algunas veces. Sí, al final Jesús Rubio, incluso es un jugador que puede jugar en la banda. Va a tener competencia. No va a tener el camino fácil para jugar, pero yo creo que al final no solo el fichaje Josán puede aportar cosas a él, o sea, a él y al equipo, sino que también puede crear inseguridad en el resto de compañeros que pueden ver peligrar su sitio y al final van a dar un paso más. Yo creo que al final es un fichaje positivo, el equipo Reverte quiere revitalizarlo un poco y creo que es una pieza importante, que no va a ser la única, ¿eh? Van a venir por lo menos 1 o 2 jugadores más. Ahora enseguida seguimos hablando de ese mercado de fichajes que se ha abierto en las últimas horas y el UCAN, la Universidad Católica, ya ha hecho su primer movimiento, pero antes Josan confirmaba que físicamente está muy bien y que seguramente pues, le falta ese punto de competición, ese ritmo de competición que se lo van a dar los minutos y los partidos. Yo soy un jugador más de jugar por fuera, más de estar más pegado a banda y más asistente que goleador. Pero bueno, sí, siempre suelo meter a unos cuantos goles cada temporada, sí que me gusta también meterme más hacia adentro también. Sí, me encuentro bien, no he parado de entrenar, no he tenido durante esta media temporada ni en los entrenamientos ningún tipo de molestia, no he parado nada. O sea que es simplemente coger un poco de ritmo en 2 o 3 partidos y ya está, porque físicamente sí me encuentro bien. Bueno, pues el primer fichaje de la Universidad Católica, pero no el único, José, porque ahora escucharemos a Pedro Reverte comentar y confirmar que bueno, van o están sondeando el mercado y que toda la intención del club es reforzar con algún nombre más esta plantilla de Salmerón. Sobre todo con uno que es Arturo, el delantero del Córdoba, que es objetivo del UCAM desde hace mucho tiempo. Le ganó en ese sentido, yo creo, la partida al Cartagena, que también lo quería. Al final el UCAM, si Arturo juega en Segunda División B, va a jugar en el UCAM. Aunque Arturo yo creo que va a apurar un poquito el mercado para ver si llega algún equipo de segunda por él, pero si no, yo creo que la oferta del UCAM la tiene encima de la mesa, que le paga un buen sueldo y le da la posibilidad también de estudiar una carrera universitaria, que no todo el mundo se la puede dar, y al final es la opción más fiable para jugar en Segunda División B. A esperar ese fichaje. Hay otra alternativa aparte de Arturo, ya comentamos aquí que incluso la UCAM le había hablado con Sergi Guardiola, el jugador que salió del Barça B después de los tuits aquellos famosos metiéndose con el Cataluña. Al final un jugador que también podía estar ahí en la recámara si no se va al extranjero. Y yo creo que incluso va a haber algún movimiento más, o podría haber algún movimiento más si le sale la jugada que quieren con un centrocampista que podría venir para reforzar incluso un poco más el centro del campo, la medular. Bueno, pues Pedro Reverte confirmando que están buscando y que bueno, tampoco quiere atreverse a decir un número exacto de fichajes porque no están cerrados a que vengan ningún jugador y tampoco en ninguna posición. Y estamos valorando un poco cómo está todo, cómo está el mercado. Ahora sí que se está empezando a mover las cosas y estamos muy atentos sobre todo a posibles jugadores en segunda que puedan salir y algunos destacados que también hay en segunda B. Yo creo que vamos a hacer alguna incorporación más. No soy de los que me gusta dar cifras si vamos a hacer 1 o 2 porque luego puede haber opciones que a día de hoy no quieren bajar de categoría y cuando se vaya acercando el cierre del mercado pues pueda surgir. Entonces yo creo que hay que esperar hasta el final y ahí es cuando podemos hablar un poco más de todo, pero sí que es cierto que a día de hoy alguna incorporación más vamos a hacer. Para fichar o para que lleguen también hay que salir y el primero, ya hemos dicho que es un poco la víctima, va a ser Carlos Rodríguez del fichaje de
de Josan, otro ex de La Hoya, que bueno, que volvía a la región después de una temporada fuera, Sí. pero que no ha tenido fortuna y no ha terminado de rendir o de dar el nivel esperado por, No ha aprovechado la por la oportunidad. universidad. No ha aprovechado las oportunidades, sobre todo, porque yo creo que oportunidades se han tenido. Lo que pasa es que Carlos Rodríguez era el jugador precisamente que venía a reventar la banda y no la ha reventado nunca. El año pasado en el Baleares creo que mete en media temporada 11 goles, era un jugador que se esperaba mucho de él, pero yo insisto, su juego ha sido muy gris, muy insulso, no ha tenido profundidad, Sí, no ha intermitente. no ha tenido electricidad, no ha sido un jugador que no te ha dejado... No ha hecho O sea, un tú fútbol de Carlos reconocible, Rodríguez, no ha de hecho Carlos un fútbol Rodríguez reconocible. metió un gol en Almería al principio de temporada, pero a que no recuerdas nada de Carlos Rodríguez. O sea, hay otros jugadores de los que recuerda yo. Fal, por ejemplo, ha habido algunos partidos en los que ha estado bien, ¿no? Manolo recuerda buenos partidos. Son incluso recuerdo el partido de Copa que estuvo muy bien, ¿no? Contra el Algeciras, pero es que de Carlos Rodríguez no recuerdo nada. Es un jugador que no le ha dado nada al equipo y el Lucas no está para tontería. El objetivo claro es ascender y bueno, tiene que pensarse muy bien en los movimientos. O sea, tiene que pensarse muy bien lo que necesita ahora porque si no luego ya a partir del 30 de enero puede fichar. Pues Carlos Rodríguez, el primero ya se lo ha comunicado el club, que va a ser baja, y así también lo confirmaba esta mañana el director deportivo de los Universitarios, Pedro Reverte. Hemos hablado hace ya unos días con Carlos Rodríguez, que es el que va a salir y en principio está entrenando con nosotros como uno más, tiene varios equipos que lo quieren y está valorando a ver qué decisión toma. Nosotros no tenemos ningún problema, él puede estar entrenando con nosotros hasta que necesite, porque es un chaval que el tiempo que ha estado aquí lo ha dado todo, muy buen jugador, por las circunstancias no han salido las cosas como esperábamos, el chaval también lo está pasando mal porque quería dar mucho más y no ha podido ser, y sí que es cierto que el que se lleve a Carlos Rodríguez se lleva un gran jugador. Bueno, pues Pedro Reverte confirmando la baja de Carlos Rodríguez, y otro de los nombres de los que se ha hablado mucho en la Universidad Católica es el de Titi. ¿Qué va a pasar con Titi? Si va a salir cedido, si va a continuar en el club. Lo seguro, que ha confirmado Pedro Reverte esta mañana, es que va a salir cedido. Nunca va a salir traspasado o se va a desvincular de Lucan. No, porque recordamos el año pasado Titi tenía un año de contrato, el año en vigor, se lesionó y el Lucan le renovó una temporada más, que es esta, pero como todavía no ha reaparecido, ¿qué ha hecho Lucan? Le ha renovado un año más para poder cederlo, para que siga siendo propiedad suya al final del verano, y eso es lo que va a pasar. Bueno, Titi tiene 2 o 3 ofertas encima de la mesa, tiene la posibilidad de ir a Jumilla, pero no lo tiene muy claro el jugador, porque no ve el proyecto de momento, económica directiva del club. No ve el proyecto de Jumilla de momento ya. Es que lo que iba a pasar en Jumilla no ha pasado nada. Al final ni la directiva ha terminado de entrar, ni han llegado refuerzos, y lo que no quiere es a un equipo que dentro de 3 semanas esté descendido, con lo cual ahí no se podría, digamos, regenerar, ¿no? Él necesita un equipo que esté activo. Y bueno, no es descartable que vaya otro equipo incluso de la región, no es descartable que incluso pueda ir a la Hoya, que ya tiene firmado a Ferrón, pero que puede incluso pensar en Titi o en Higinio, otro jugador que puede salir de Lucan. En Higinio, en principio, también ha dicho Pedro Reverte esta mañana que al ser ficha sub-23 tampoco tenían previsto hacer ningún movimiento con él, pero también ha dicho el propio Pedro Reverte que no están cerrados a nada y que, bueno, que están sondeando y mirando todo lo que hay en el mercado, esperando oportunidades. Al final Titi no descartemos que vaya a un equipo de segunda vez cercano. Y bueno, él tiene una ganas loca ya de jugar, ha jugado 5 partidos con el filial, con lo cual es un jugador que, a la pregunta anterior de Josán si estaba en forma, Titi ha jugado 5 partidos con el filial, comentaba que el primero no había estado muy fino, pero que a partir del segundo o tercer partido se encontró muy bien, o sea, con lo cual Titi está para jugar, y yo creo que el equipo que lo pesque va a pescar un delantero de garantía para el final de temporada. Y creo que el año que viene, bueno, vamos a ver si el Lucan sube o no sube, para saber también cuál es el futuro de Titi. Bueno, pues el futuro de Titi, que va a seguir siendo universitario siempre, insistimos, ha dicho Pedro Reverte que saldría cedido la temporada que viene. En caso de salir cedido, volvería a hacer la pretemporada o a estar bajo las órdenes del entrenador de la Universidad Católica de Murcia, Club de Fútbol. También hay que hablar del resto de los conjuntos de segunda B, el resto de los conjuntos murcianos, tanto del Cartagena como de La Hoya Lorca como de Jumilla. Rápidamente, José, por repasar la última hora, la noticia importante de la semana o incluso seguramente del mes y de la temporada en Cartagena, más allá de un posible ascenso o no, es la renovación de Sergio Jiménez, que parecía que se había enquistado, que no iba a llegar a buen puerto, y bueno, pues que el día antes de Reyes los 3 Reyes Magos le trajeron a la afición del Cartagena la renovación de
de los Belones. Sí, al final contentos todos. Sergio Jiménez quería quedarse jugando en casa, pero lo que también quería tener la posibilidad de si venía algún equipo de segunda a salir, tiene una cláusula baja, digamos, relativamente, 70.000 euros para poder salir del Cartagena si un equipo de segunda, fichaje importante para el Cartagena que cambia la tendencia última de que todos sus perlas se vayan. También hay que hablar de La Hoya Lorca. Has comentado el fichaje de Ferrón, prácticamente está cerrado. Bueno, eso dicen, ¿no? La opción de Titi, bueno, no sé si hay alguna posibilidad de que llegue algún nombre más que se haya sumado a esa lista durante las últimas horas. No, más nombres no tengo. Al final la opción de La Hoya es firmar solo un delantero más, ¿no? Firmar dos delanteros en este caso. Lo que pasa que el problema de La Hoya es que le puedan quitar a algún jugador, ¿no? Pardo ha tenido varias ofertas y hay varios equipos que lo quieren, incluso hay equipos que le han preguntado con fuerza por él, y si saliera Pardo sí que tendría que seguramente buscar alguna cosa más la Hoya, pero de momento creo que le falta un delantero solo. Y Jumilla, al igual que la situación del Real Murcia, hasta que no se asiente o se normalice el tema de los despachos, sí, de la directiva, de los presupuestos, de lo económico, imagino que tampoco van a hacer ningún movimiento. Bastante tienen a día de hoy con poner al día a la plantilla. La plantilla que no está al día, ¿eh? La plantilla, por eso, al final tienen que poner o intentar poner al día la plantilla. Le deben varios meses, al final no ha podido llegar nadie al Jumilla de momento porque no hay un cambio total de poder en la entidad, ¿no? Decían que había un grupo italiano, ¿no? Sí, eso comentaron. Comentábamos el domingo pasado. Había también otro grupo de representación español que también parece ser que estaba interesado, pero al final el problema del Jumilla es que el tiempo va corriendo y el equipo necesita 4 o 5 caras nuevas para armarse, para buscar la permanencia. Es una pena porque es un equipo que no está descolgado, que los partidos, los partidos lo ha peleado todo, y es una pena que un equipo así se desangre, ¿no? Sin jugadores a los que meter en la plantilla, que le den oxígeno a los que están ya. Bueno, pues hasta aquí la segunda división B. Vamos a hablar también de baloncesto, sin dejar el tema de los fichajes, porque en el UCAM Murcia su último fichaje, esa llegada estrella de Vítor Faberani, pues sigue trabajando a contrarreloj, sigue sudando la camiseta universitaria en el gimnasio a las órdenes del preparador físico de Jorge Siscar para intentar ponerse lo antes posible al 100%. Él mismo, el propio Faberani, comentaba durante su presentación que ya estaba fino, que había trabajado bastante, ya había perdido algún kilo de más con los que había llegado a Murcia, que también estaba recuperado de esos problemas físicos que le habían impedido rendir en el Maccabi, y tiempo atrás también rendir en la NBA, en los Boston, pero es una imagen llamativa, José, la de una estrella de la NBA que suda para intentar devolver o poner su nombre en lo más alto, como ya hizo hace no mucho. Es un privilegio para el UCAM, creo yo, contar con una pareja de pívot ahora mismo como Faberani y Lima, ¿no? La verdad es que te das cuenta de que es un jugador que le ha pasado como mucho últimamente, que ha encontrado en el UCAM el trampolín perfecto para hacerse jugador, ¿no? Y como recuerda esa etapa en la que él creció en Murcia y le valió para pegar el salto a donde lo ha pegado, ¿no? Primero a la NBA, luego a un equipo como el Maccabi, Valencia primero. Valencia también, sí, primero al final, piensa que para recuperar las buenas sensaciones lo mejor es volver al sitio donde la generó, ¿no? Y creo que ahora la clave es ver si va a salir Lima o no, pero es un jugador que a la plantilla le puede dar muchísimo, y ya lo apuntaba Sebas Serrano el pasado domingo. Si no se va Lima, al final el Murcia va a jugar con un... Habló de que Radovic podía jugar de 3. Y Faberani 5, incluso Radovic 3. Alguien del club me apuntaba que incluso el que puede jugar de 3 podría ser Antelo. O sea, tú imagínate con lo que podría jugar Murcia, ¿no? Con Faberani, con Lima y con Antelo. Sería un equipo, yo creo, mucho más sólido que lo que es ahora mismo. Bueno, pues el UCAM, que más allá de ese momento, de ese fichaje puntual, de personalizar un poco la última hora del conjunto universitario en Vítor Faberani, la plantilla sigue trabajando para ultimar el importante, el no trascendental, pero sí importante partido que van a tener el domingo en casa frente a Fuenlabrada. Sergi Lishuk, el ucraniano, que no ha podido trabajar hoy al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, que es el único problema que tiene Katsikaris pensando en esa cita de esta jornada frente a Fuenlabrada. Pero por lo demás todos están bien, hay ánimo en la plantilla para mejorar el juego, para mejorar los resultados, para mejorar también la clasificación. Y qué mejor que hacerlo delante de tu afición y frente al que muchos califican como el principal equipo revelación en lo que va de temporada, Montaquit Fuenlabrada. Sí, al final es que da la sensación de que falta un poco solo para engancharse ahí arriba, ¿no? Pero que el equipo no termina de jugar bien al baloncesto, ¿no? Y creo que esa es la clave. Ya independientemente de mirar a la clasificación, al octavo puesto, al séptimo puesto, a la Copa del Rey,
es que yo creo que el equipo tiene que intentar tener una personalidad propia, ¿no? Y no dejarse llevar por las circunstancias. Al final es que depende de que alguien tenga la muñeca caliente, que te meta 4 triples para que el equipo gane. Yo creo que Lucas no puede permitirse eso, necesita más de cabeza, que creo que es un jugador que todavía no está rindiendo lo que podía rendir. De Cabezas, de Radovic, del propio Lisuk, un poco más de regularidad de Lima. Bueno, así todos tienen que dar un pasito al frente. Al final lo que necesita ser el Lucan es un equipo, que ahora mismo es un conjunto de individualidades, que un día le toca a uno, otro día le toca a otro, pero el problema es que nunca le toca a todo el mundo a la vez. Bueno, pues uno de los jugadores de Katsikaris, Sadiel Rojas, salió esta mañana para un poco acallar las voces discrepantes, las voces críticas que han salido pues, a la luz durante las últimas jornadas sobre la figura del entrenador. Preguntado sobre si entienden o no, o si la culpa puede ser de que todavía no han terminado por asimilar los sistemas de Katsikaris, Sadiel Rojas lo achacaba todo a la intensidad, al que hay que estar durante los 40 minutos al 100%. It's intensity. It's intensity. Because even if we did have a lack of understanding on one possession on defense or something, if we ran that possession. No, desde luego creo que es la intensidad. Es esa intensidad. Si fuera por un problema de no entender lo que quiere Fotis, no tendríamos problemas luego en defensa. Es un problema de intensidad. Cuando todo el mundo mete, todo el mundo está intenso y no hay problema. Cuando no metemos, no estamos en esa intensidad en defensa y se acaban perdiendo los partidos. Entonces, yo creo que el principal problema es un problema de intensidad. No tiene nada que ver con Fotis. At the same level, like 100% with everybody at all times through the 40 minutes. And if we have to make more substitutions to keep everybody fresh, I think that's the major thing, is just the intensity. Bueno, pues hay que mejorar esa intensidad, mantenerla durante los 40 minutos y evitar esos apagones. Por ejemplo, pues el otro día en el último partido de Liga, donde Lucan encajó en un cuarto 30 puntos, que luego es una losa importante a la hora de pelear por el partido. El problema es que siempre hay un apagón. Por eso hay que evitar ese apagón. Una vez en el primer cuarto, otra vez en el segundo, otra vez en el tercero, pero siempre hay un pequeño apagón. Hay que revisar el tendido eléctrico, porque la instalación eléctrica, porque algo falla. Algo hace contacto y falla. Hay cortocircuito en algún sitio. Bueno, vamos a hablar también de fútbol sala, porque es otro equipo, el Pozo, que está lejos, no muy lejos en cuanto a posiciones, pero sí en cuanto a sensaciones de su puesto real que debería de ocupar en la primera división del fútbol sala nacional. El Pozo Murcia, que viene de desaprovechar otra oportunidad más, de recortarle puntos frente al Barcelona en la última jornada. El pinchazo del Barça con ese empate frente a Jumilla, no lo supieron aprovechar los de Duda, empatando también frente a Marfil Santa Coloma. Y bueno, las oportunidades van pasando y sobre todo, José, ya no es que no recortes puntos a tus rivales directos porque están los dos muy lejos, sino que el equipo no termina de coger confianza, de rendir como se espera de él y de transmitir buenas sensaciones. El problema es que el Pozo da la sensación de que se ha vulgarizado, de que se ha convertido en un equipo más, ¿no? Al final no sé si tienes tú esa misma sensación o no, pero da la sensación de que le pasan cosas que le pasan a los equipos muy normales, con todo mi respeto. Antes el Pozo hubiera sido incapaz de perder una ventaja de 3 goles a falta de pocos minutos para el final de un partido. Creo que es mucho más presumible, José. Antes del Pozo era incapaz de perder tantos partidos en casa, antes del Pozo era incapaz de ir a pistas como la de equipos de la cola de la clasificación y acabar empatando, era incapaz de quedarse partidos sin marcar 0 goles. Se puede resumir con que el Pozo antes solo perdía con Inter y con Barça. Y ahora se deja puntos en la pista de Jaén, se deja puntos en la pista de Santiago, viene aquí Navarra y te saca un empate, viene Magna Navarra y te gana, esta semana viene Jaén. Se ha vulgarizado. El conjunto de... O se ha normalizado, ya no es un equipo de los tres, ya no te puedo decir que es uno de los 3 grandes, ¿no? Ahora hay 2 grandes, y después hay un pelotón de equipos que os persiguen y entre ellos pues hay 3 o 4 como Murcia, o sea, como el Pozo, como a lo mejor Palma o como alguno más, que está intentando meterse ahí arriba, pero no es el equipo grande y tiene que recuperar esa grandeza que tenía antes. Bueno, pues uno de los jugadores importantes de este conjunto, del conjunto de Duda, que vuelve esta semana después de recuperarse de los problemas físicos, es Raúl Campos, el jugador madrileño, que reconoce que no está siendo una temporada buena, no está siendo una temporada al nivel de una plantilla como la del Pozo Murcia, pero que no está siendo por relajación, porque los resultados están ahí y esta temporada el Pozo Murcia no puede levantar el pie del acelerador ni siquiera un poquito. Bueno, yo creo que nosotros este año no podemos pensar eso porque no está siendo así.
en el momento que te relajas o te confías lo pagas caro, y nos lo ha demostrado. Cada rival que ha venido aquí nos lo ha puesto difícil, y si salimos con ese pensamiento, ya te digo yo que va a ser muy difícil. Entonces tenemos que afrontarlo al máximo, respetando al rival, y así saldrán bien las cosas. Y otro de los hándicaps que está teniendo la plantilla del Pozo esta temporada es lo que comentábamos al principio: no hay manera de recortarle puntos ya no a Inter, sino al Barcelona, que es el segundo clasificado. Cada vez que los blaugrana se dejan puntos por el camino, bien con un empate o bien con una derrota, el Pozo repite el resultado igual, bien empatando o bien el Barcelona, o bien perdiendo, dependiendo del resultado que habían cosechado los de Marc Carmona. Sí, al final fallamos, no conseguimos los 3 puntos que era nuestro objetivo, y es cierto que hubo muchos momentos buenos y el equipo jugó bien, pero al final lo que importaba era sacar los 3 puntos. Sí, eso es lo peor de todo, porque el viernes el Barça dejó escapar puntos en Jumilla y teníamos que haber aprovechado esa ventaja para recortar distancia, y no fue así, pero bueno, esperemos que no vuelva a suceder y poder ir recortando puntos poco a poco. Pues con la vuelta de Raúl Campos para medirse al Jaén el próximo sábado, Duda los va a tener a todos disponibles, con la única incógnita de saber si José Ruiz va a llegar o no va a llegar. El cierre catalán, que la verdad es que está teniendo una temporada aciaga en el apartado de lesiones, y esta mañana también lo veíamos tumbado en la camilla en las manos de Fran Salinas, del fisio del conjunto charcutero. Junto a él está Fabio. En principio Fabio no va a tener ningún problema, arrastra unas molestias, pero bueno, muy leves. Sí es un poquito más preocupante lo de José Ruiz, porque ya no hay manera, José, de que Duda los tenga a todos. Cuando no es José es Miguelín, cuando no es Miguelín es Adri, cuando no es Adri es Raúl Campos, cuando no Lolo, cuando no Fabio. Pues una muestra más, porque es que antes los jugadores del Pozo tampoco se lesionaban tanto. Es que al final, bueno, a lo mejor tiene algo que ver con el propio funcionamiento del equipo. Bueno, es una pena, porque además José Ruiz es un jugador de los que, si hay otros jugadores que son muy buenos técnicamente pero no tienen ningún tipo de carácter o no le dan carácter al juego o al equipo, José Ruiz es un jugador que lo que tiene es carácter, y lo que hace es enchufar al equipo y comprometerse con el juego del equipo. Y al final ese tipo de jugadores, para mí, la baja de José Ruiz es más sensible que otras bajas que puede haber en el equipo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, aquí vamos a poner el punto y final. José, muchísimas gracias y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, esperemos que para contar una nueva victoria de los equipos murcianos. A ver si hacemos pleno, que de momento hemos estado cerca, pero de momento no ha habido pleno. Que se escapen el Murcia y Lucan en cabeza, sería lo interesante, y que entre ellos dos se jueguen el primer puesto, eso lo firmamos tú y yo ahora mismo, y que el Cartagena se reenganche a la zona de arriba, y que la Olla, pues, que no tenga ningún apuro, y el Jumilla que saque una vez por todas de ahí abajo. Y que el Lucan Murcia baloncesto gane, y que también Jumilla y el Pozo también sumen un triunfo, que sería importante. Mañana más deporte a partir de las 9 de la noche con Fernando Carreño, con Felipe Meseguer, la previa como siempre de una nueva e interesante jornada liguera. Adiós.